Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen de lo que ha pasado en la Copa del Mundo de Ciclocross, en este caso la carrera en Gavere, en Bélgica, donde teníamos a los tres grandes hombres del Ciclocross, además también de los que están liderando la Copa del Mundo, a excepción de Iserbyt, que se lesionó en la última carrera, bajó la nieve, si recordáis en Val di Sole, esa caída que tuvo, que al final no ha sido tan grave como parecía, pero que no estaba en esta carrera de Copa del Mundo. También comentamos lo que ha pasado en la carrera femenina, donde tampoco estaba la líder del campeonato, Van Empel. También después de esa caída en Val di Sole, empezó Pieterse cogiendo un poco de ventaja en esa primera vuelta, pero rápidamente la cogía Van Anrooij, que hoy ha estado espectacular, se ponía por delante y la conseguía soltar. Y fijaos si ha sido duro el circuito, que han dado solo 4 vueltas, debido a lo que han tardado, al tiempo que se ha tardado en dar esas vueltas. Veíamos esos problemas, en este caso de Pieterse, que se relegaba a la cuarta posición. Se juntaban por delante tanto Lucinda Brand como Van Anrooij, pero finalmente era Van Anrooij la que cogía ventaja, cogía algo de ventaja con su compañera de equipo. Y también Pieterse superaba a Bastet en la parte final y cogía ese tercer lugar, y ahí veíamos ese final y esa victoria para la joven neerlandesa Shirin Van Anrooij, que conseguía esa victoria. Segundo lugar para la ex campeona del mundo Lucinda Brand, y el tercer lugar finalmente para Pieterse, que también ha sumado unos puntos y está cada vez más cerca de Van Empel. Ahora os enseño todas las clasificaciones, aquí el podio y también el top 10, por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo. Y la clasificación que está así: Pieterse está a una victoria, a 40 puntos de coger a Van Empel en la clasificación general. Vamos ahora con el resumen de la carrera masculina. Ahí veíamos a Pidcock, que en el día de hoy sí iba a poder salir en esa primera línea, y también veíamos a 3 de los 4 primeros en la clasificación general, quitando a Iserbyt, como eran en este caso Van der Haar, Van Zorenhout y también el líder Lauren Sweet. Y un poco más atrás en la segunda línea Van Aert, y también en la tercera línea Van der Poel. Todas las cámaras, por supuesto, fijándose en ellos. Se ponía el semáforo en verde y comenzaba este duro circuito de Gavere, que ahora vais a ver, sobre todo en esta primera vuelta, que nos servía para conocerlo, para examinarlo bien, y que a mí ha sido un circuito que personalmente me ha encantado. Este principio, donde era Van den Bosch con Van der Haar en esas dos primeras posiciones, los que cogían esas primeras curvas, entraban en la parte del circuito, y prácticamente desde el principio, en el primer minuto, ya veíamos la primera subida a pie, que era bastante larga y donde se subían en algunas partes, y veíamos también ese primer tramo del pit lane o de boxes. Después otra parte a pie donde Van der Poel ya se ponía en primer lugar, hacían una parte de asfalto, y estas subidas que os he enseñado antes eran algo más cortas, pero sobre todo esta subida de barro, que era de las más largas, donde Pidcock y Van den Bosch no se querían bajar de la bicicleta, pero los demás a pie. Y fijaos en Van Aert, que con esas zancadas pasaba del 10º puesto a colocarse prácticamente en tercer lugar. Veíamos que superaba a Lauren Sweet en esta parte final de la subida. Pidcock intentando llevar ese ritmo de Van der Poel, el cual estaba decidido a poner el ritmo que a él le interesaba y a no esperar a nadie. Y también Van Aert, que lo veíamos intentando acercarse en esta parte del circuito, que era alrededor de una ladera, y subían y bajaban constantemente. Poco a poco Pidcock se acercaba donde Van der Poel, y veíamos a Van Aert, que estaba con Van Zorenhout poco detrás, a unos 10 segundos aproximadamente, y error en el cambio de bici, en este caso de Van Aert, que se le iba a la rueda delantera y perdía unos segundos, aunque no demasiados. Van der Poel seguía metiendo ritmo, Pidcock, que le podía aguantar, demostrando grandes piernas, y también Van Zorenhout un poco por detrás, Lauren Sweet en quinto lugar, y no se veía a más ciclistas por detrás. Y veíamos este final del circuito, que era muchísimo más rápido, y esa última curva donde entraban en la zona de asfalto. Fijaos en el tiempo, casi 9 minutos y medio para la primera vuelta. Se esperaban pocas vueltas en el día de hoy, como sabéis. Para coger las vueltas de cada circuito se coge el tiempo de las 2 primeras vueltas, y luego se coge la estimación que esté más cercana a 1 hora. Y ahí veíamos a Pidcock, que había dejado a Van der Poel, que parecía que había tenido un problema en la rueda y cambiaba de bicicleta, y ese problema que había tenido provocaba que esa ventaja que tenía con Van Aert se redujera, y también aguantaba Van Zorenhout, que estaba haciendo un gran inicio de carrera. Pidcock manteniendo esa ventaja que tenía, pero volvíamos a ver en la subida larga de barro que Pidcock no se bajaba de la bicicleta, mientras Van der Poel y Van Aert sí lo hacían y le recortaban muchísima ventaja, aprovechando también esta ventaja en la parte final, donde Pidcock no se tenía que subir a la bicicleta y Van der Poel empezaba a dejar a Van Aert. Los veíamos en estas bajadas arriesgando y haciendo equilibrismos sobre la bicicleta. La diferencia con Pidcock seguía reduciéndose poco a poco,
aunque más o menos la estaba manteniendo bien, estando en solitario, y los distintos cambios de posición entre Van Aert y Van der Poel y Van Zorenhout, que seguía aguantando con mucha dificultad. Por detrás, los distintos cambios de bicicleta, muchos cambios de bici en el día de hoy, porque también había mucho barro en el circuito para liberar también ese peso de la bicicleta y los posibles problemas mecánicos que eso conlleva. Y veíamos el final de esta segunda vuelta, como habían reducido esa ventaja que tenía Pidcock, y Van Zorenhout intentando no descolgarse, pero cada vez con más tiempo perdido, y seguía esa lucha por la segunda plaza. Los dos querían estar por delante y veíamos que Van Aert volvía a coger una pequeña ventaja, pero nuevamente veíamos que se acercaban a Pidcock, y sobre todo en este momento, después del tramo de asfalto, volvía a ser la subida larga, en este caso que tenía muchísimo barro. Nuevamente Pidcock intentando hacerla subido a la bicicleta, pero es que fijaos cómo le adelantaban, sobre todo Van Aert y Van der Poel, que se quedaba cerca, aunque Pidcock intentaba luchar esa primera plaza nuevamente, pero se ponía en primer lugar Van der Poel, que venían las bajadas interesantes y se jugaba el tipo en esta bajada, pero aprovechaba ese riesgo para coger algo de ventaja y decidía ir al ataque cuando todavía quedaba más o menos la mitad de la carrera. Van Aert en segundo lugar, y lo seguía también de cerca Tom Pidcock, y parte final del circuito rapidísima de Van der Poel, que sacaba prácticamente en esta mitad del circuito 14 segundos tanto a Pidcock como a Van Aert. Un poco más atrás, ya descolgándose Van Zorenhout, y veíamos a Swift, que se le estaba acercando también en la lucha por el quinto y el sexto Van der Haar, pero la carrera no había acabado, ni mucho menos. Arrancada de Pidcock, que ponía toda la carne en el asador y recortaba estos 14 segundos prácticamente al completo, con Van der Poel descolgando incluso a Van Aert, y poco a poco se iba acercando. Ritmo muy constante de Van der Poel, que lo veíamos nuevamente hacer esta parte final del circuito. Pasaban por línea de meta, 2 vueltas para el final, y Pidcock solo a 5 segundos. También estaba Van Zorenhout con un problema en la zapatilla, y había cogido Van der Haar a Swift en la lucha por el quinto y el sexto lugar, y veíamos que a Van der Poel se le estaba echando Pidcock de encima, incluso le superaba y conseguían soltar a Van Aert, que se quedaba a pocos segundos. Pero es que llegábamos después del asfalto a la zona de la subida larga, y ahí Pidcock explotaba nuevamente en primer lugar. Van der Poel e incluso el propio Van Aert le superaba después del esfuerzo y la arrancada que había hecho el británico en esta vuelta anterior, así que parecía que la lucha que iba a quedar era entre Van der Poel y Van Aert, pero es que la velocidad de Van der Poel comparada con la de Van Aert en esta parte final del circuito era muy grande, y Pidcock cada vez perdiendo más tiempo. Paso por línea de meta y otra vez 14 segundos a falta de una sola vuelta, y Pidcock que se iba a los 25 segundos. Van der Poel tenía que mantener ese ritmo, y veíamos que ahora el que intentaba apretar con todo era Van Aert, que se iba acercando poco a poco a Van der Poel, y según los registros de tiempo que nos ponían era que iba recortando esa diferencia, pero Van der Poel mantenía la energía, no desfallecía, y tenía que claudicar finalmente Wout van Aert, que perdía más tiempo. El último cambio de bicicleta para Van der Poel, que lo veíamos con mucha fuerza en esta parte final del circuito, y lo veíamos haciendo los últimos metros. Entraba en el asfalto en la meta y celebraba una nueva victoria en la Copa del Mundo para Mathieu Van der Poel. Carrerón, y manteniendo un ritmo muy estable durante toda la carrera. Segundo lugar para Wout van Aert, también carrerón para el campeón belga, y para el tercero de los 3 tenores, Pidcock, que hoy ha explotado en el final, pero que también se ha marcado una gran carrera. Llegaban luego Van Zorenhout, Van der Haar en quinto lugar y Swift en sexto lugar, que pierde, si no me equivoco, 2 puntos con Van Zorenhout. Ahora os enseño la clasificación general, y ahí veíamos también a Wout van Aert con su familia dándole el casco a su hijo, y como todos se preparaban para el podio final. Los 3 tenores ya en carrera en ciclocross en este mes de diciembre, en plena forma, y esperemos verlos más durante el mes de enero y el Mundial de febrero, que vamos a ver si finalmente lo disputan. Y ahí veíamos ese podio donde les daban a los 3 cerveza, y sobre todo a Van der Poel un copazo bastante enorme. Los 3 primeros de esta Copa del Mundo, la carrera en Gabere, y os voy a poner las clasificaciones. Primero el top 10, por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo. Felipe Orts, que hoy ya corría nuevamente, ha quedado el 24, no ha tenido su mejor día. Y la clasificación general, como veis aquí, sigue de líder Swift, Van Zorenhout, que le ha recortado algo, e Iserbyt, que al no puntuar está perdiendo ya todas las opciones para poder ganar. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes. Atentos a esta semana, que hay mucho ciclocross. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.